Muy buenos días, estimados seguidores de estas nuestras microcápsulas de cultura jurídica televisión. Pues el día de hoy vamos a comentar tres noticias de relevancia, no solamente jurídica, sino política y social que acontecieron en la semana que ya concluyó. Y quizá una de las más relevantes es el conflicto que se está dando en el estado de Chihuahua, en la presa La Boquilla y otras presas que están en ese estado, donde hay aguas internacionales, hay aguas que nacen en el vecino país del norte y desembocan en los estados fronterizos o viceversa. De hecho, este tema no es nuevo. Desafortunadamente, las guerras del futuro, como bien lo decía nuestra compañera Alicia Macrina, a quien le mando un saludo, pues las guerras van a ser por el agua. Finalmente, el agua de consumo, tanto agua potable como para la agricultura, pues se está escaseando. Y precisamente este conflicto data de los años 40. Efectivamente hay un tratado internacional que data de esa fecha. Recordemos que los tratados, hay un principio que es pacta sunt servanda, que es los acuerdos son para cumplirse. Y México celebró un tratado desde aquellos años donde recíprocamente Estados Unidos y México, eh, por las vías artificiales de, en este caso por la vía de las presas, se iban a compartir volúmenes de agua. Inclusive en la redacción de ese tratado internacional, hay periodos en los que Estados Unidos proporciona agua a México y hay periodos en los que México proporciona agua a los Estados Unidos. Esto no es un capricho eh, de los dos países, esto es simplemente cumplimiento de ese acuerdo, que data del año 40 y de las normas de derecho internacional. Y eh, a recientes fechas, de hecho desde el mes de julio, campesinos y quienes utilizan el agua en los municipios que están aledaños a la presa La Boquilla y otras presas, notaron que los niveles de fluido del agua disminuía para sus cosechas. Y eso pues obviamente detonó el conflicto que desafortunadamente sucedió, en donde la Guardia Nacional se presentó en las instalaciones de aquella presa, eh, y evitó que se cerrara el paso del agua de México hacia Estados Unidos, lo que generó desafortunadamente pues una gresca entre lugareños, entre agricultores y gente que vive en la zona, con la Guardia Nacional, y desembocara en dos personas fallecidas, lamentablemente. Independientemente del conflicto que desafortunadamente va a suceder en el futuro, porque sabemos que esos recursos hídricos están muy limitados, la veda sobre los pozos de agua continúa sobre algunas zonas. Eh, Hay que comprender que hay un contexto no solamente en relación con el agua, sino político, que se está dando en muchos de los estados del norte del país. Y que desafortunadamente, como en todo, movimientos que son muy justificados, porque pues, obviamente si yo noto que mis hectáreas van a ser afectadas por la falta de agua, pues me tengo que inconformar, ¿no? Eh, Hay quienes dicen que esto no es cierto, la autoridad dice que no es cierto, que el volumen de agua es el mismo, etcétera. Esto ha sido aprovechado por algunos grupos que ni siquiera incluso viven en ese lugar, ni siquiera son agricultores, para pues tratar de desestabilizar con ese conflicto la zona, ¿no? Recordemos que, pues imagínense si de los años 40 hacia acá, pues obviamente los volúmenes de agua han disminuido, no pueden ser los mismos, por eso es que debe de haber ajustes en
los volúmenes que Estados Unidos proporciona a, eh, a México y viceversa, los volúmenes que México proporciona hacia Estados Unidos. Quizás sí, lo que sí se debe de tomar en cuenta es que, pues, ¿por qué no se pudo evitar este conflicto a través de la mediación, a través de un intermediario, para precisamente evitar que desembocara en los actos de molestia que desafortunadamente sucedieron en este lugar, ¿no? Y que pues habría que analizar perfectamente bien ese tratado para ver los alcances y las limitaciones, en este caso en el ámbito jurídico, que impactan precisamente los volúmenes de agua, ¿no? Otra segunda noticia que también es de bastante importancia es los desafortunados actos vandálicos que al parecer grupos feministas han realizado en diversos estados de la República, en instalaciones de organismos autónomos. Hasta eso, ni siquiera son organismos gubernamentales, son órganos autónomos, en este caso las comisiones nacional y estatales de derechos humanos. Y aquí habría que preguntarnos, ¿realmente la violencia se puede parar o combatir con mayor violencia? Entonces yo pienso que pues, la violencia genera más violencia. Ahora bien, lo que solicitan estos grupos es muy válido, ¿no? Pero desafortunadamente es un problema multifactorial y sistémico. No es solamente que las autoridades de procuración de justicia no estén porque pues si ya se cometió el ilícito, pues lo menos que se esperaría de la autoridad es que se dé con los responsables. Pero aquí habría que ponernos a pensar de que todos estos casos de feminicidios, agresiones contra las mujeres, se pueden evitar por muchas acciones, por muchos caminos, desde el núcleo de la sociedad, desde la cultura de la prevención. Más vale la prevención de ese ilícito que remediarlo o contenerlo. Entonces, yo pienso que se debe de girar la visión de la autoridad hacia la prevención y no hacia la remediación. Pues el sistema penal desafortunadamente pues no es única para poder afrontar este tipo de casos, sino que hay otros mecanismos a través de los cuales pues se pueden evitar pues no solamente estos delitos contra la mujer, que son bastante reprochables, sino todas las personas que han sido víctimas de cualquier ilícito, ¿no? El papel de la víctima, ¿dónde está? Tomar las acciones necesarias para evitar que se cometa el ilícito, porque si ya está consumado, pues realmente eh, lo único que quedaría es sancionar a los responsables. Entonces esas peticiones, desde luego que son válidas, aunque los actos no son justificables, porque pues el hecho de vandalizar no va a arreglar absolutamente nada. Sí visibiliza el problema ya está, y no es de ahorita, es de hace décadas. Ahora se pone en el centro de la discusión nacional y eso me parece muy bien porque pues, pues este tipo de crímenes se tienen que esclarecer y de delitos en contra de la mujer, pero también hay que ponernos a pensar de que pues debe de haber prevención, ¿no? Prevención, políticas preventivas desde el núcleo social y quizá más adelante en algún programa que tengamos vamos a invitar a un criminólogo. De hecho, no sé dónde están las voces de los criminólogos que expliquen estos fenómenos, pero tiene raíces criminológicas muy identificables. Vamos a invitar a un compañero criminólogo para que nos explique pues la génesis de este tipo de delitos como feminicidio, como los delitos contra la mujer, y ahí nos daremos cuenta de que pues muchas veces nos dejamos llevar por la pasión de las cosas o por el ruido mediático, pero realmente hay que ponernos a pensar que esto tiene
bastantes implicaciones, incluso multidisciplinarias, y que pues no podemos descartarlos en este tipo de fenómenos, ¿no? Y el último comentario de esta microcápsula, que en este caso es domingo porque el sábado tenemos compromisos, es el tema de la reforma al artículo 45 del Código Fiscal de la Federación, donde se autoriza el uso de videograbaciones, fotografías y otros medios para pues tomar impresiones o pruebas de los bienes de los contribuyentes. Ahora bien, eso también se politizó, también se habló mucho, pero esas facultades ya las tenía el SAT. De hecho, el SAT es uno de los organismos fiscales, como en casi todos los países, que tienen muchas facultades para, en dado caso que los particulares o los contribuyentes no estén declarando sus ingresos o haya una contradicción en ellos, ingresos y gastos, pues tiene las facultades de comprobación. De hecho, si hay alguna autoridad que tiene un marco legal, pues vamos a llamarle punitivo, aunque no sería el caso, para pues recuperar esas contribuciones que no se enteraron, pues son los organismos fiscales, ¿no? Y en este caso el SAT siempre ha tenido estas facultades para investigar primero de manera presuntiva, luego ya con pruebas y con bases sobre los ingresos de los contribuyentes. No es terrorismo fiscal, aunque pareciera que sí, ¿no? De hecho, estas facultades las ha tenido siempre, simplemente se amplía el abanico de medios que tiene para cumplir con sus atribuciones en materia de recaudación fiscal. Y si algún gobernado, alguna persona física o moral se siente o resiente perjuicios con las acciones de la autoridad fiscal, pues hay muchos medios de impugnación, recursos ordinarios, incluso el amparo. Entonces pienso que también muchas veces se transcriversa esto, no nos ponemos a pensar en la raíz de estas modificaciones legales y que siempre han existido y que pues siempre ha habido un desorden y violación al principio de igualdad tributaria, al principio de proporcionalidad, pues que han hecho que pues estas facultades se vayan ampliando porque pues existía un desequilibrio en los ingresos del Estado a nivel sobre todo federal, y bueno, es uno de los mecanismos que tiene la autoridad para poder cumplir con sus atribuciones. Pues bien, esto es básicamente lo más importante respecto de este tema, de estos tres temas tan interesantes como es lo del conflicto de aguas, la violencia de algunos grupos que se dicen feministas y las atribuciones de la autoridad fiscal. Recuerden, la red de abogados Puebla y la red de abogados Puerto Morelos está funcionando ya de manera regular. Nuestro número para las asesorías es 222-941-0763 y nuestros correos red de abogados Puebla y red de abogados democráticos @gmail.com. Muchas gracias por seguirnos en esta microcápsula, que esté muy bien.